Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver un paper em, diferente casi a todos los demás que siempre damos. Este es un paper que titula ¿Cómo leo los estudios de imagen de cáncer? La serie de clases magistrales. Es un paper presentado por el doctor Rodney Kicker y en la parte inferior dejo el DOI por si alguien desea ahondar un poco más en este paper. Este es un paper presentado en la revista BMC Medicine en el grupo de imágenes de cáncer en el 2016 y fue elaborado por este autor, el doctor Rodney, el cual trabaja en el Departamento de Oncología de Steve Peter McCallum de la Universidad de Melbourne en Australia. A manera de introducción, tenemos que todo paciente con cáncer eh, es muy importante la generación de su informe, ya que los hallazgos y la conclusión de su estudio es un proceso fundamental para la toma de decisiones en su tratamiento a seguir. Lo más importante es que los médicos, radiólogos que se dediquen a hacer la evaluación de este tipo de estudios, comprendan las necesidades que tienen los médicos remitentes y poder hacerlo conocer la conclusión del análisis del estudio de una manera metódico. Él también hablaba que sorprendentemente cuando se hace la formación tanto del médico general como del médico radiólogo, en muy pocas ocasiones nos enseñan a cómo hacer o cómo generar un informe y asimismo cómo comunicar los hallazgos que encontramos. Entonces él hacía inferencia en la importancia quizás de que en nuestra práctica clínica esto tenga mayor relevancia. Entonces, este artículo lo que vamos a detallar son algunas perspectivas personales del autor de cómo se debe elaborar un informe. Él hablaba que su modus operandi al momento de desarrollar el informe médico, lo fue desarrollando a través de su experiencia en el último cuarto de ciclo y él en este modo fue reflejando todas las influencias positivas que adjuntó así de sus mentores, así como todas las lecciones aprendidas que tuvo en sus propios errores. Él hablaba que tuvo un gran maestro que fue un médico familiar de quien aprendió 3 pasos que debería de hacerse y tenerse siempre en un buen acto médico. Y el primero era hacer un adecuado historial del paciente hasta que éste haya dicho todo lo que necesitaba decir. El segundo era hacer un examen hasta encontrar todo lo que se necesitaba saber. Y el tercero era llegar a un diagnóstico con el que ambos pudieran vivir. Pasando esto a la parte de él como especialista, eh, en el primer paso, él se lo plantea como cuál es la cuestión aquí. Y él hace énfasis aquí a que debido a la poca información que nos llega de los médicos remitentes, él recomendaba siempre hacer revisión de las notas clínicas del paciente. Asimismo, si era necesario hacer una interrogación directa al paciente o en su defecto llamar al médico tratante. Y por otra parte, él hacía énfasis en que si bien es importante que el médico que está apenas entrenándose y también el especialista sepa interpretar los estudios oncológicos y reconocer todas estas anomalías que vienen consigo, es también importante conocer como un poco acerca de los principios oncológicos. Posteriormente, con la segunda respuesta, en cuanto a cómo desarrollar el examen, él hace énfasis en hacer una adecuada exploración de todas las imágenes, ya sea en todas las ventanas o secuencias, dependiendo del tipo de estudio. Y él pone como ejemplo que para él
en un estudio de tomografía, él siempre empieza a evaluar los estudios en las imágenes coronales. Si bien él plantea que el estudio está tomado en un plano axial, eh, él refiere que el cuerpo para él tiene mucho más sentido en un plano coronal, ya que las estructuras tubulares corren de una manera vertical o transversal, y cuando él nota que hay alguna alteración de este patrón, es ahí donde él se detiene y hace una evaluación tanto en el plano axial como sagital para evaluar esto que le está llamando la atención. Por otra parte, para responder el tercer paso, que sería ya el diagnóstico, esto va a depender del propósito del estudio, bien sea el de estadificar una lesión o el de hablar si hay una recidiva o una regresión de la enfermedad. Él habla, por ejemplo, que si hay una estadificación, generalmente lo hace por el sistema bien conocido del TNM, donde en el T él hace una descripción de la intensidad de la lesión y de la homogeneidad de la captación que presenta esta lesión, asimismo como los detalles de la localización, haciendo inferencia en puntos anatómicos lo más precisos posibles. Y por otro lado, hace la descripción del tamaño, contorno, presencia o no de calcificaciones o de necrosis. Asimismo, también habla de que es importante hacer inferencia en si presenta complicaciones directas, bien sea derrames o infecciones sobreagregadas. En cuanto al N, él habla que hay que hacer inferencia si están presentes o no, si es loco regional o están a distancia, y su tamaño e intensidad. También comenta que es importante hablar sobre los hallazgos negativos que presenta el estudio. Como ejemplo, él coloca 2 puntos. Uno es, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un SEA de próstata. Él hace inferencia que es importante informar si este paciente tiene afectación o no de la parte ósea, ya que es como el primer lugar donde esta lesión hace metástasis por vía hematógena. O también ponía el ejemplo del melanoma ocular, el cual también es su lugar de metástasis más frecuente, es la parte hepática. También hacía inferencia en que es importante describir todos los hallazgos incidentales, como por ejemplo era la presencia de calcificaciones en una arteria coronaria cuando sabíamos que este paciente iba a pasar a hacerse alguna cirugía mayor. Entonces, a lo largo de los años había desarrollado ciertos principios que le ayudaban en este proceso, el cual él en este paper comparte con todos sus aprendices y al mismo tiempo a través de este paper, y esto le llamó él las reglas de Roth. Entonces, la primera regla son: los cánceres crecen como ciudades radialmente hasta que se encuentra una barrera física para la cual se extienden o les da un camino a seguir. Con esto de lo que trata de representar es que la mayoría de las lesiones tumorales, si no tienen un patrón o algo que la restringa, va a tener un crecimiento circunferencial o en forma de esfera, la cual lo vamos a ver como tal en las proyecciones de las imágenes. Él habla que si estas lesiones no están restringidas por un límite anatómico, bien sea la pleura o una capa muscular, estos se pueden extender a lo largo de ese límite. Como ejemplo, él pone una lesión a nivel del intestino, el cual en su momento va a tener un crecimiento fusiforme, y una vez que esto se disemina va a tener como una diseminación hacia la mucosa. Posteriormente va a traspasar esta barrera y va a llegar a un nuevo espacio para empezar a adoptar un patrón de crecimiento radial, lo cual lo veríamos como una lobulación, hasta que esta lesión encuentre una barrera física por la que se extienda o
le dé la pauta a seguir. En esto también él hace énfasis en las vías de diseminación, donde la vía linfática es como la más principal o la primaria, pero claramente habla de otras vías como es la contigüidad o los vasos sanguíneos, en particular de la parte venosa, las cuales son son fáciles de invadir. La segunda regla de Roth habla que así como los niños generalmente se parecen a sus padres, las metástasis generalmente tienen un parecido significativo con las características de la lesión primaria. Y si no lo hacen, son las pruebas genéticas las que pueden confirmar su linaje. En esto lo que hace inferencia es que siempre hay similitudes entre el cáncer primario y sus metástasis, y esto refleja el fenotipo en las imágenes. Hablaba como por ejemplo de los tumores primarios mucinosos que generalmente producen metástasis mucinosas. Por otra parte está la tercera regla que dice, como han aprendido las agencias de seguridad, si los miembros de una multitud se comportan de manera diferente al resto de la multitud, probablemente no sean parte de ella y deban ser vigiladas. Las supuestas metástasis que no responden en paralelo con otras lesiones al tratamiento pueden reflejar una enfermedad diferente. Esto lo que hace inferencia es que las respuestas del cáncer que sean de manera mixta son poco frecuentes y por lo general cuando una lesión tumoral recibe un tratamiento tiene el chance de tener respuesta y retroceder y progresar o en su defecto de no tener ninguna mejoría con respecto al tratamiento. Pero lo que él hace inferencia es que si hay una lesión que persiste, es porque debe ser de otro tipo de linaje que hay concomitantemente con la lesión que estamos pensando inicialmente. Y en consecuencia, lo ideal es realizar una biopsia o otros exámenes de imagenología molecular, las cuales nos pueden proporcionar información sobre la naturaleza de esta lesión. También dentro de los comentarios que él refiere, hace énfasis en que en el momento de enfrentarnos a un estudio, es importante revisar el estudio que tenemos en el momento y asimismo revisar no solo el previo, sino todos los otros estudios que tengamos de un paciente con una patología maligna, ya que en muchos o sea, al revisar estos estudios, podemos encontrar alguna imagen que no tenga una respuesta después o antes del tratamiento y esto podría ser tal vez una causa benigna por lo que el paciente no tenga respuesta o en su defecto puede ser alguna otra lesión maligna que tenga o sea, que sea otra estirpe o que tenga unos genes o unos clones resistentes al tratamiento. Y por el contrario, también hace inferencia de que es importante también hacer la revisión de todos los estudios, ya que en muchas ocasiones, cuando tenemos un estudio actual y solamente lo comparamos con el anterior, podemos no evidenciar si el paciente tiene una progresión o una regresión de su patología. Bueno, en cuanto a la formulación entonces de la conclusión para un informe del diagnóstico por imágenes de cáncer, él tiene estos puntos. El primero es abordar directamente la situación clínica, es decir, si existe un conjunto de hallazgos que nos permiten o que nos dan un nivel de confianza para dar un determinado diagnóstico, este se debe de emitir en nuestro informe sin necesidad de hacer una lista de diagnósticos diferenciales. Pero si por el contrario los hallazgos no son típicos, él recomienda emitir la lista de diagnósticos diferenciales
y al mismo tiempo sugiere que podemos brindar como otros métodos que puedan, alternativos que nos puedan llegar a generar el diagnóstico definitivo en el paciente. Por otro lado, también este informe debe tener una adaptación según la formación del destinatario, ya que él ponía como ejemplo, si por ejemplo un paciente con cáncer de próstata, el diagnóstico, o sea, la forma de emitir el informe debía ser diferente si iba para un cirujano o un oncólogo radioterapeuta. También hacía énfasis en que si la persona encargada de emitir el informe tenía una experiencia oncológica eh, ardua, con varios años, también era preciso en el informe brindar alguna orientación acerca del manejo. Lo otro que él hace bastante énfasis es la evaluación de hallazgos negativos pertinentes según la lesión tumoral que tenga el paciente, lo que les explicaba anteriormente, en aquellos pacientes, por ejemplo, con sea de próstata, hacer inferencia de cómo está su parte ósea, entre otros. Y por último, hacía énfasis en detallar todos los hallazgos incidentales que puedan justificar una mayor investigación, ya que pueden influir en opciones de manejo adicionales. Y aquí básicamente es, por ejemplo, pacientes que tengan procesos infecciosos, hacer énfasis de estos para evitar posibles complicaciones una vez si es que comienzan algún tratamiento terapéutico, o en su defecto el ejemplo de la calcificación de la arteria coronaria cuando sabemos que va a ir a una cirugía mayor. Muchas gracias.